Llegué temprano una tarde y escuché a mi esposa decir algo que nunca quiso que yo escuchara. Salí sin decir una palabra y no dije nada. Lo que descubrí en los días siguientes fue tan calculado, tan deliberado, que todavía me cuesta creer lo cerca que estuve de perderlo todo. Y me refiero a todo. Mi nombre es Dorian Brewster. Tengo 46 años. Trabajo en la instalación de sistemas de climatización comerciales. Llevo 22 años haciéndolo. No soy el tipo de hombre que habla mucho de sus sentimientos. Nunca lo he sido. Me levanto temprano. Hago el trabajo. Vuelvo a casa. Ese fue el trato que hice conmigo mismo cuando era joven. Y durante la mayor parte de mi vida, se mantuvo bastante bien. Jolene y yo nos conocimos cuando yo tenía 27 años. Ella tenía 24, trabajaba en la recepción de una clínica de fisioterapia en Columbus, Ohio. Tenía una forma de reír que hacía que la habitación se sintiera más cálida. Nos casamos 2 años después, compramos una casa en Westerville y construimos lo que pensé que era una vida sólida. Sin hijos. Eso no nos pasó. Y después de un tiempo, dejamos de perseguirlo. Teníamos la casa, el perro, las rutinas. Nos teníamos el uno al otro. O eso creía yo. Mirando hacia atrás ahora, puedo ver las señales que me perdí, las largas noches que pasaba con su computadora portátil con la pantalla inclinada lejos de mí, los retiros de team building de fin de semana en su empresa de marketing que parecían ocurrir cada vez con más frecuencia. La forma en que dejó de buscar mi mano en el cine. Noté cada una de estas cosas por separado, pero nunca las junté. Tal vez no quería. Tal vez estaba demasiado cansado de una larga semana arrastrándome por los conductos para hacer las preguntas correctas. Un hombre puede construir muros alrededor de sus puntos ciegos sin levantar un solo ladrillo. El día que todo cambió comenzó como tantos otros días. Estaba a mitad de una llamada de servicio en un centro comercial en el lado norte cuando la tienda de suministros llamó. La pieza que necesitaba no llegaría hasta el jueves. Trabajo terminado por el día, 2 horas antes. Le envié un mensaje de texto a Jolene. Sin respuesta. Supuse que estaba en una reunión. Me detuve en la ferretería, tomé una caja de anclajes de alambre que había estado posponiendo comprar durante un mes, y conduje a casa. Entré en la entrada a las 3:47 de la tarde. Su coche ya estaba allí. Recuerdo haber pensado que ella también debía haber salido temprano. Entré por la puerta lateral del garaje, la que se abre a la lavandería, y estaba sacudiéndome el polvo de la chaqueta cuando escuché su voz proveniente de la cocina. No estaba en una llamada. Estaba hablando con alguien en persona. La voz de un hombre, baja y tranquila, le respondió desde algún lugar cerca de la isla. Me quedé helado. Él no tiene ni idea, dijo Jolene, y no estaba susurrando. Estaba relajada, cómoda. Dorian no es el tipo de hombre que mira de cerca nada. Simplemente confía. Es casi triste, sinceramente. El hombre se rió. Un sonido corto y seguro que me dijo que ya había escuchado este tipo de cosas antes. Ya no sientes nada por él. Hubo una pausa, no una vacilación, sino una consideración, como si estuviera decidiendo si la pregunta valía la pena responder. Dejé de sentir algo por Dorian hace mucho tiempo, respondió ella secamente. Es solo un mueble, y lo odio a estas alturas. Un mueble útil, pero aún así. Me quedé en la lavandería con mi chaqueta a medio poner, y el mundo se quedó muy silencioso. No un silencio de paz, el tipo de silencio que te envuelve después de que algo explota. No me moví durante lo que parecieron varios minutos. Mi bota seguía desatada desde que la había aflojado al salir de la camioneta. La miré, me concentré en el cordón, respiré, y me di la vuelta, salí y cerré la puerta detrás de mí sin hacer ruido. Me senté en mi camioneta en la entrada por un momento. Podía ver la ventana de la cocina desde donde estaba estacionado. Sus siluetas se movían dentro, sin prisas, relajadas en casa, mi casa. Arranqué el motor y me alejé. No fui lejos. Terminé en un parque a unas 3 millas de distancia, me detuve en el estacionamiento vacío junto al campo de béisbol, y simplemente me senté allí con el motor apagado. Bruno, nuestro pastor alemán, no estaba conmigo. Estaba dentro.
Eso me molestó casi tanto como todo lo demás. Reproduje sus palabras, mueble útil. No roto, no terminado, no complicado, sino útil. Algo que conservas porque deshacerte de ello es inconveniente. No lloré. No golpeé el volante. Simplemente me senté allí y dejé que se asimilara como el agua fría se asimila en una camisa, lentamente, completamente, hasta que no queda ninguna parte seca. Cuando el sol comenzó a caer detrás de la línea de árboles, había tomado una decisión. No iba a volver allí y voltear la mesa. Todavía no. No antes de saber exactamente a qué me enfrentaba. Regresé una hora después. Su coche se había ido. La casa estaba en silencio. Bruno me recibió en la puerta como si nada hubiera pasado, con la cola moviéndose como una hélice. Le rasqué detrás de las orejas, fui a la cocina y me quedé donde ellos habían estado. Había 2 tazas de café en el fregadero. No la suya y la mía, sino 2 iguales. Las lavé, las sequé, las guardé. Luego me senté a la mesa de la cocina y miré a la pared y empecé a pensar como un hombre que acaba de darse cuenta de que estaba parado sobre una trampilla. Todavía no sabía cuán profundo era el abismo, pero estaba a punto de descubrirlo. Esa noche dormí en mi camioneta, conduje hasta un área de descanso en la ruta 62, recliné el asiento todo lo que pude y miré el techo hasta alrededor de las 3 de la madrugada cuando el agotamiento finalmente ganó. Bruno estaba dentro. Eso no dejaba de molestarme. El perro solo en casa, probablemente confundido sobre dónde me había ido, pero no podía volver allí. Todavía no. No sin un plan. Me desperté rígido y frío, con un café de gasolinera tibio en el portavasos. La mañana era gris, el estacionamiento vacío excepto por un semirremolque al ralentí al otro extremo. Me senté, me estiré el cuello y sentí como el día anterior se posaba de nuevo sobre mis hombros como una carga de concreto húmedo. Revisé mi teléfono. 3 mensajes de Jolene. El primero decía, la cena está lista. El segundo, ¿dónde estás? El tercero, me voy a la cama. Avísame que estás bien. No. No había pánico. Solo una ligera molestia. Eso me dijo algo. No respondí. En cambio, conduje hasta el restaurante más cercano, pedí huevos que apenas toqué, y estaba mirando mi café cuando mi teléfono zumbó con un correo electrónico. Sin asunto, remitente desconocido, un archivo adjunto y 3 palabras en el cuerpo del mensaje, debería saber. Puse el teléfono boca abajo sobre la mesa y terminé mi café primero. No porque estuviera tranquilo, sino porque necesitaba un minuto antes de dejar que lo que estuviera en ese archivo entrara en mi cabeza. Cuando lo abrí, el archivo adjunto era un vídeo. 42 segundos de duración, filmado desde el otro lado de un restaurante. Poca luz, velas en la mesa, el tipo de lugar que Jolene siempre decía que era demasiado pretencioso para su gusto. Y, sin embargo, allí estaba ella, inclinándose hacia un hombre que no reconocí, con la mano apoyada suavemente en su antebrazo. Estaba sonriendo como solía sonreírme a mí en los primeros años, despreocupada, iluminada, completamente presente. Luego, el audio llegó, amortiguado al principio, luego unas pocas palabras claras, nunca lo verá venir. Esa es la cosa con Dorian. Siempre mira hacia adelante. Volví a poner el teléfono boca abajo. La camarera se acercó y me rellenó el café sin preguntar. La dejé. Me quedé sentado allí mucho tiempo. No reconocí al hombre del vídeo, pero recordaría su rostro si lo volvía a ver. Mandíbula afilada, reloj caro, la postura relajada de alguien que nunca se había preocupado por un pedido de suministros o un compresor averiado en pleno julio. Parecía alguien que compraba cosas en lugar de construirlas. Respondí al correo electrónico, ¿quién eres? ¿Por qué me envías esto? La respuesta llegó en menos de 10 minutos, trabajo en su empresa. He visto más que tú. Esto no es nuevo. Si quieres una imagen completa, te la mostraré, pero no aquí. Mi mandíbula se tensó. Le escribí de vuelta, ¿dónde? Millstone Diner en Broad Street, mañana al mediodía. Ven solo. Pagué mi desayuno, dejé una propina decente y salí al aire gris de la mañana.
Me quedé en el estacionamiento por un momento, las manos en los bolsillos de mi chaqueta, observando a un cuervo trabajar sobre algo en el asfalto cerca del contenedor. Paciente, metódico, tomando lo que necesitaba pieza por pieza. Comprendía ese cuervo mejor que una hora antes. Esa tarde, pasé 2 veces por la casa sin detenerme. La segunda vez vi el coche de Jolene todavía en la entrada y un segundo vehículo aparcado a media cuadra, un SUV gris oscuro que no reconocí. No me detuve. Seguí adelante, regresé a la ruta 62 y me registré en un motel de carretera que cobraba por semana y no hacía preguntas. La habitación olía a alfombra vieja y a limpiador de pino. La estufa traqueteaba. Me senté en el borde de la cama y llamé a Curtis. Mi hermano mayor respondió al segundo timbrazo, como siempre. Curtis es 3 años mayor y unos 10 años más práctico de lo que yo seré jamás. Estaba en medio de algo. Podía oír herramientas de fondo, pero se quedó en silencio en cuanto oyó mi voz. Habla, dijo simplemente. Y así lo hice. Le conté todo. La cocina, las palabras, el vídeo, el correo electrónico, la reunión de mañana. Hablé durante casi 20 minutos sin parar y Curtis escuchó sin interrumpir una sola vez, lo cual es inusual en él. Cuando terminé, hubo un breve silencio en la línea. ¿Estás de vuelta en casa?, preguntó. No, en un motel por la 62. Bien. Quédate allí esta noche. Su voz era firme, deliberada. No la llames. No le envíes mensajes. No vuelvas hasta que sepas en lo que te estás metiendo. Puedes hacerlo. Ya lo estoy haciendo, respondí. Muy bien, ve a esa reunión mañana. Y Dorian, toma notas, todo lo que te digan, escríbelo. Fechas, nombres, cantidades, lo que sea. Le dije que lo haría. Después de colgar, me senté en la oscura habitación del motel con el radiador traqueteando y pensé en el hombre del vídeo. La postura relajada, el reloj caro, la forma en que Jolene se había inclinado hacia él como si fuera la única fuente de gravedad en la habitación. Todavía no sabía su nombre, pero lo sabría. El Milstone Diner en Broad Street era el tipo de lugar que había existido desde los años 70 y no había intentado demasiado ocultarlo, cabinas de vinilo, menús laminados, una cafetera que nunca parecía vaciarse. Llegué 15 minutos antes, tomé una cabina cerca de la pared trasera donde podía ver la puerta y pedí un café que no necesitaba. Ella entró a las 12:05. 30 y pocos años, abrigo oscuro, pelo recogido. Se movía con el tipo de determinación controlada que me decía que había pensado mucho en estar allí. Me vio antes de que yo pudiera levantar la mano. Se acercó directamente y se deslizó en el asiento frente a mí sin quitarse el abrigo. Dorian Brewster, dijo ella, no como una pregunta. Así es, respondí. Soy Rena Stokes, dijo en voz baja. Trabajo en operaciones en la empresa de Jolene. Llevo 3 años. Metió la mano en su bolso y sacó una carpeta de manila, colocándola sobre la mesa entre nosotros como si estuviera colocando algo frágil. La miré, sin tocarla todavía. ¿Por qué haces esto?, pregunté, observando su rostro. Rena apretó los labios por un momento. Porque sé lo que Dylan Fontaine le hace a la gente, dijo con cuidado. Me lo hizo a mí primero hace 2 años antes de pasar a tu esposa. Usó las mismas tácticas, el encanto, las promesas, los arreglos financieros discretos. Para cuando entendí lo que estaba pasando, me había pedido prestados $11,000 y desapareció durante 4 meses. Hizo una pausa. No estoy aquí por amabilidad, señor Brewster. Estoy aquí porque sé cómo termina esto si nadie dice nada. Dejé que eso se asimilara. Luego abrí la carpeta. Dentro había documentos impresos, capturas de pantalla de correos electrónicos, informes de gastos, 2 contratos de arrendamiento y una carta de preaprobación de hipoteca. Mi nombre figuraba en el contrato de arrendamiento como coarrendatario. Mi nombre figuraba en la hipoteca como prestatario principal. Nunca firmé ninguno de los documentos, nunca puse un pie en las propiedades listadas, nunca hablé con el agente inmobiliario cuyo nombre aparecía en la parte inferior. Mi mano estaba firme mientras pasaba las páginas. Me aseguré de eso. Estas firmas, dije en voz baja. No son mías. No, confirmó Rena.
Ella presentó todo digitalmente. Usó sus declaraciones de impuestos y recibos de pago para respaldar las reclamaciones de ingresos. Fontaine ya ha hecho esto antes. Sabe qué documentos extraer y qué oficinas procesan las cosas lo suficientemente rápido como para que nadie mire de cerca. Dejé la carpeta y tomé mi café. ¿Cuánto tiempo? El rastro financiero se remonta a unos 14 meses. Fue entonces cuando Fontaine empezó a aparecer en su calendario. Rená deslizó una hoja impresa por la mesa. Una línea de tiempo que ella misma había elaborado. Ordenada y fechada. Ya no es agente inmobiliario con licencia. Fue denunciado por fraude hace 5 años en Tennessee. Lo que hace ahora es más difícil de clasificar. Encuentra mujeres en matrimonios estables con un crédito limpio y les ayuda a hacer la transición. Miré la línea de tiempo. Había una fecha de hace 3 meses con una nota al lado, enmienda de arrendamiento. Firma de Eve obtenida. Jolene me había entregado un documento un martes por la noche cuando yo salía para una barbacoa de jubilación de un vecino. Dijo que el propietario necesitaba una exención de seguro actualizada sobre la propiedad de alquiler que teníamos en Fremont Street. Lo firmé en el mostrador de la cocina en unos 12 segundos porque ella estaba allí con un bolígrafo y yo confiaba en ella. 12 segundos. Cerré la carpeta y miré a Rená. Hay un vecino, dije. Lloyd Morgan, vive a 2 casas de nosotros. Un hombre mayor, cartero jubilado. Mencionó hace unas semanas que había visto un coche desconocido en mi entrada un par de veces. Dijo que un hombre salió y entró. Rená asintió lentamente. Si puede describir el vehículo o al hombre, eso es útil. Especialmente si establece un patrón de acceso. Es astuto, dije. Lo nota todo en esa calle. Lo ha hecho durante 30 años. Háblele, aconsejó en voz baja. Metí la carpeta bajo el brazo y me puse de pie. René, hay más cosas que no hayas impreso todavía. Ella me miró a los ojos. Sí. ¿Puedes dármelas de la misma manera? Algunas, dijo. Hay correos electrónicos internos a los que puedo acceder a través de la unidad compartida. Dame unos días. Le di las gracias, dejé dinero para el café y salí a la pálida luz de la tarde. Me senté en mi camioneta un momento antes de arrancarla, con la carpeta en el asiento del pasajero, la línea de tiempo boca arriba encima. 14 meses, propiedades en 2 condados, mi nombre en documentos que nunca había visto. Saqué mi teléfono y le envié un mensaje de texto a Curtis con una palabra, esta noche. Él respondió en menos de 1 minuto, aquí. Curtis vivía a 40 minutos al norte de Westerville, en una granja convertida que él mismo había reformado durante 8 años. Cuando llegué a su camino de grava justo después de las 6, la luz del porche ya estaba encendida y su camioneta estaba estacionada con el portón trasero bajado, como si hubiera estado esperando. Entré por la puerta trasera. Ya tenía una pizarra blanca instalada en la pared de la cocina. 3 columnas, documentos, personas, cronología. Casi sonreí. Curtis siempre había sido el que organizaba las cosas cuando el mundo se volvía un desastre. Mientras yo era el tipo de hombre que arreglaba el problema que tenía delante, él era el tipo que mapeaba cada problema que podía ver venir. Sirvió café sin preguntar, me lo puso delante y se sentó al otro lado de la mesa. Muéstrame. Extendí la carpeta pieza por pieza. Él la revisó metódicamente, leyendo cada página completamente antes de pasar a la siguiente, haciendo pequeñas notas al margen de un bloc legal. Cuando llegó a la preaprobación de la hipoteca, se detuvo. Esta es tu firma digital, dijo, levantándola. Falsificada, respondí secamente. Ella tenía acceso a documentos de cierre antiguos de cuando refinanciamos la casa en 2019. Mismo formato, misma fuente. Curtis la dejó lentamente. Dorian, esto no es solo infidelidad. Sé lo que es. Dio un golpecito al papel. Esto es fraude. Fraude de identidad. ¿Lo entiendes? Eso significa que podría ser responsable de cualquier deuda adjunta a estos documentos si ella desaparece y los deja atrás. Lo sé, dije de nuevo. Me estudió por un momento, luego asintió, aceptando que ya había hecho los cálculos. Está bien, entonces nos movemos rápido.
Se giró hacia la pizarra y destapó un marcador. Primero, tu crédito. Todo se congela esta noche. Las 3 agencias. Lo haces desde tu teléfono mientras estamos aquí. Escribió congelar crédito en la parte superior de la primera columna y lo rodeó con un círculo. Segundo, voy a llamar a un tipo que conozco. Un investigador corporativo que trabaja casos de fraude para compañías de seguros. Quiero saber todo sobre Dylan Fontaine antes de que ese nombre tenga 2 días. Saqué mi teléfono y comencé el proceso de congelación de crédito mientras Curtis hacía su llamada. La conversación fue breve, profesional. Le dio al investigador el nombre de Fontaine, la alerta de fraude de Tennessee que Rena había mencionado y la dirección comercial aproximada de uno de los documentos de arrendamiento. Cuando colgó, se volvió hacia mí. 2 días, quizás 3. Está bien, dije. Luego le conté sobre Lloyd Morgan, sobre el coche desconocido en la entrada, el hombre que había entrado. Curtis escribió vecino L. Morgan testigo en la pizarra y lo rodeó con un cuadro. Ve a verlo mañana, dijo Curtis cara a cara. No llames primero y toma notas. Trabajamos otras 2 horas esa noche construyendo la línea de tiempo en el tablero, cotejando los documentos que Rena me había dado con lo que pude obtener de nuestras cuentas conjuntas en línea. Curtis encontró algo que yo había pasado por alto. Una transferencia de $4.200 de nuestros ahorros compartidos a una cuenta que no reconocí, realizada un sábado por la mañana 3 semanas antes, cuando yo había estado en un lugar de trabajo. Miré el número en la pantalla. Ella se movió rápido, observó Curtis. Ella pensó que tenía tiempo, respondí, y mi voz salió más baja de lo que esperaba. No rota, simplemente desgastada hasta el borde de algo. Curtis me miró a través de la mesa por un momento. ¿Estás aguantando? Tomé el café. Se había enfriado. Pregúntame cuando esto termine. Él asintió una vez como lo hacen los hombres cuando deciden no presionar más. Luego se volvió hacia el tablero, destapó su marcador y siguió escribiendo. El investigador de Curtis regresó en 36 horas, no en 3 días. Su nombre era Poulsen, y nos envió un PDF de 6 páginas que Curtis me reenvió a las 7 de la mañana de un jueves por la mañana mientras yo comía una barra de granola en el estacionamiento del motel y observaba un camión de mantenimiento al ralentí junto al contenedor de basura. Leí todo 2 veces antes de arrancar el motor. Dylan Fontaine, 44 años, nacido en Knoxville, Tennessee. Licencia de bienes raíces revocada en 2019 tras una denuncia de fraude presentada por una compañía de títulos en Nashville. 2 demandas civiles, ambas resueltas extrajudicialmente, ambas con acuerdos de confidencialidad que mantuvieron los detalles ocultos. Había operado bajo 3 nombres comerciales diferentes en 4 estados durante los últimos 7 años. Ninguno de ellos activo durante más de 18 meses antes de desaparecer. La actual LLC que operaba en Ohio había sido registrada hace 8 meses, el mismo modus operandi, nuevo estado. Pero fue la última página la que me dejó una sensación fría en el pecho que no pude quitarme en todo el día. Poulsen había sacado los registros públicos de nuestra póliza de seguro de hogar, específicamente una enmienda presentada 6 semanas antes. El beneficiario principal del anexo de seguro de vida adjunto a la póliza del propietario había sido cambiado. El beneficiario original figuraba como Curtis, tal como habíamos acordado años atrás cuando Jolene y yo no teníamos hijos que nombrar. El nuevo beneficiario era una sociedad holding llamada Bright Line Property Solutions LLC, registrada en Delaware. Único miembro, Dylan Fontaine. Me quedé con eso por mucho tiempo. Llamé a Curtis desde el estacionamiento. Respondió rápido, lo que significaba que ya había leído el PDF. ¿Viste la última página?, dije. La vi, respondió Curtis, con la voz tensa. Ella cambió al beneficiario del seguro de vida hace 6 semanas. Lo sé. Una pausa, Dorian. Esa frase que te dijo Rena, en julio, él se habrá ido de una forma u otra. Necesitas escuchar eso de otra manera ahora. Ya lo estaba haciendo. Probablemente todavía se trate del borrado financiero, dijo Curtis, aunque no parecía del todo convencido. Fontaine necesita el ángulo del seguro como respaldo. Si estás enterrado en deudas y tu nombre está en suficientes documentos fraudulentos, un pago se convierte en una salida más limpia. Terminé.
¿Exacto? Tengo que parar aquí un segundo porque, mientras este hombre se alejaba en silencio intentando recomponerse, ella ya estaba cambiando el beneficiario de su póliza de seguro de vida a la empresa de su novio. No tengo palabras para ese tipo de cálculo frío. Genuinamente, no las tengo. Otra pausa. De cualquier manera, lo documentamos. Informamos hoy mismo el cambio de póliza no autorizado a la compañía de seguros. Le pediré a Paulsen que presente una notificación formal. Acepté. Luego, mi teléfono vibró con una segunda notificación, un correo electrónico del IRS, un aviso de discrepancia en una declaración de impuestos preliminar presentada bajo mi número de seguridad social. La declaración enumeraba una dirección donde nunca había vivido y unos ingresos comerciales que nunca había ganado. La declaración preliminar se había presentado hacía 6 semanas. La misma semana en que se cambió el beneficiario del seguro. Hace 6 semanas, alguien había estado muy ocupado. Reenvié todo a Curtis, luego conduje a la casa de Lloyd Morgan. Lloyd estaba en su jardín delantero cuando me detuve, podando los rosales a lo largo de su cerca. El hombre había mantenido ese jardín impecable desde que lo conocí. Tenía 68 años, jubilado después de 31 años llevando el correo en nuestra calle y las 4 manzanas circundantes. Conocía cada coche, cada rutina, cada cara que no pertenecía. Levantó la vista cuando entré por la puerta, leyó algo en mi expresión y dejó sus tijeras sin que se lo pidiera. «Ven a sentarte», dijo, asintiendo hacia el porche. Nos sentamos en sus sillas de madera, y le expliqué cuidadosamente, sin darle el panorama completo, que estaba lidiando con una situación que involucraba a alguien que había estado viniendo a mi casa sin mi conocimiento, y que necesitaba saber lo que había visto. Lloyd no necesitó mucha incitación. Describió el vehículo inmediatamente, un sedán Audi gris oscuro, modelo más nuevo, placas parciales que comenzaban con las letras KD. Lo había visto en mi entrada en 4 ocasiones separadas durante los últimos 3 meses, siempre en una tarde de día laborable entre las 12 y las 4. El conductor era un hombre, alto, con abrigo oscuro, del tipo que caminaba como si fuera dueño de la superficie sobre la que pisaba. Una vez, Lloyd había estado recogiendo su correo cuando el hombre salió por mi puerta principal y se cruzaron brevemente la mirada. El hombre había asentido como un vecino y había seguido caminando. Pensé que quizás habías contratado a un contratista, dijo Lloyd con cuidado. Para la ampliación que mencionaste la primavera pasada, no hay contratista. Lloyd permaneció en silencio por un momento. Luego se acercó y me puso una mano firme y breve en el antebrazo. Lo escribiré todo esta noche. Fechas, horas, todo lo que pueda recordar. Tú solo di la palabra y pondré mi nombre en cualquier documento que necesites. Le di las gracias. Lo decía más en serio de lo que podía expresar en voz alta. Volviendo al motel, pensé en la póliza de seguro, en la declaración de impuestos, en la frase de una forma u otra. Un hombre podría gastar mucha energía decidiendo cuánto miedo sentir. Decidí que no iba a gastar nada. El miedo era un peso que no podía permitirme ahora mismo. Lo que sí podía permitirme era la claridad, y me estaba volviendo más lúcido con cada hora que pasaba. Bruno desapareció el viernes. Había ido a casa a media mañana para recoger algunas herramientas que necesitaba para un trabajo secundario. Mantenía la rutina. Lo último que quería era que Jolene sospechara que estaba armando un caso. Todavía tenía mi llave. Entré por la puerta lateral, tomé la caja de herramientas del garaje y llamé a Bruno. Nada. Recorrí la casa. Su cama estaba vacía. Su plato de comida estaba lleno, lo que significaba que no lo había tocado desde que se llenó, probablemente esa mañana. Su correa no estaba en el gancho junto a la puerta lateral. Revisé el patio trasero. La puerta estaba abierta unos 8 centímetros. Me quedé en el patio un buen rato mirando esa puerta. No se abrió sola. El pestillo estaba lo suficientemente rígido como para que Bruno no pudiera empujarlo. Alguien la había dejado abierta deliberadamente o con prisa y no había vuelto a cerrarla. Caminé por el vecindario durante 1 hora, llamando su nombre hasta que mi garganta estuvo seca. Nada. Conduje por las calles circundantes en un cuadrilátero lento, con las ventanillas bajadas. No, Bruno.
Dejé mi número a 3 vecinos y publiqué en la aplicación del vecindario antes incluso de volver al motel. Y me senté en el borde de la cama del motel y miré al suelo. Ese perro había dormido a mis pies durante 7 años. Había estado conmigo en el camión en 100 lugares de trabajo. Había sido lo único cálido y sencillo en una casa que se había vuelto fría. Mi mandíbula se tensó. Hice una llamada. Jolene, dije cuando ella respondió, y mantuve mi voz completamente plana, como haces cuando te esfuerzas por no mostrar el nerviosismo. Bruno se ha ido. La puerta estaba abierta. Oh, no, dijo ella, y lo hizo sonar como preocupación, casi convincente. Debí dejarla sin pestillo cuando lo saqué esta mañana. Lo siento mucho, Dorian. Ella no se ofreció a ayudar a buscar. Colgué y volví a salir. 2 horas más tarde, mi teléfono sonó. Eran los Henderson, 4 cuadras al norte. Una pareja de jubilados que siempre salía a caminar. Encontraron a Bruno husmeando su cerca trasera y lo reconocieron por la aplicación del vecindario. Conduje allí en 10 minutos y cuando abrí la puerta de la camioneta, Bruno se lanzó sobre mí como si hubiera estado buscando con la misma intensidad desde su lado. Lo llevé directamente a casa de Curtis. No iba a volver. Lo segundo que me impactó esa semana vino de una dirección diferente. Mi amigo Paul, con quien había trabajado en un proyecto comercial hace 3 años. Habíamos mantenido un contacto ocasional. Me envió un mensaje de texto incómodo un domingo por la tarde. Hey, hombre, escuché que has estado teniendo problemas en casa. Solo quería ver cómo estabas. Jolene mencionó que has estado estresado y un poco ausente últimamente. ¿Estás bien? Leí ese mensaje 4 veces. Jolene había estado trabajando en la sala. Ya estaba construyendo su narrativa, el esposo distante, poco confiable, que la había abandonado emocionalmente. Preparando el escenario para que, cuando llegara el colapso, los testigos asintieran y dijeran que lo habían visto venir. Llamé a Paul directamente, no le envié un mensaje de texto, lo llamé. ¿Qué te dijo exactamente?, pregunté. Paul dudó, solo que habías estado distante, desapareciendo durante días sin explicación. Que ella estaba preocupada por ti. Paul, le dije con calma, necesito que me escuches claramente. No voy a entrar en detalles ahora mismo, pero lo que te están diciendo es una versión de los acontecimientos que fue construida deliberadamente. Cuando esto termine, me sentaré contigo y te lo explicaré todo. Hasta entonces. Te agradecería que tuvieras en cuenta lo que te estoy diciendo antes de formarte cualquier opinión. Hubo una larga pausa. Luego Paul dijo, entendido. Eso fue suficiente por ahora. Conduje de regreso al motel con Bruno acurrucado en el asiento del pasajero, con la cabeza sobre mi muslo todo el camino. Mantuve una mano en el volante y otra en la nuca de su cuello. Algunas personas te muestran quiénes son por las mentiras que dicen. Otras te lo muestran por a quien intentan reclutar para que mienta por ellas. Jolene acababa de mostrarme ambas cosas. Curtis tenía un contacto en una compañía de títulos que le debía un favor. El tipo de favor que se devuelve en silencio y sin papeleo. A través de él, confirmamos que la propiedad en Cleveland que Jolene y Fontaine habían estado construyendo estaba programada para cerrar en 11 días. 11 días. La preaprobación de la hipoteca seguía activa. Mi nombre seguía en ella. Si no nos movíamos antes de esa fecha, la transacción se registraría con mi firma digital en la escritura, y yo estaría legalmente vinculado a una propiedad que nunca había visto, financiada a través de documentación de ingresos que nunca había proporcionado. No íbamos a permitir que eso sucediera. Pero antes de tocar la maquinaria legal, Curtis quería una pieza más. Algo con su voz. Algo que pusiera su conocimiento del plan más allá de toda duda razonable. Rená hizo la llamada. Se puso en contacto con Jolene un martes por la mañana con el pretexto de necesitar orientación sobre un contrato de proveedor. Una solicitud bastante rutinaria dado el papel de Rená en operaciones. Se reunieron en la pequeña sala de conferencias del segundo piso de la empresa, de la cual Rená sabía que tenía un altavoz de techo defectuoso que el departamento de TI había estado ignorando durante meses.
Llevaba una pequeña grabadora digital en el bolsillo de su blazer, del tipo que capta una conversación en una habitación claramente a 6 pies de distancia. Curtis y yo estábamos sentados en su camioneta en un estacionamiento a 3 cuadras, y esperamos. Renaa estuvo allí durante 41 minutos. Cuando salió y subió a su propio coche, me envió un mensaje de texto con una palabra: bien. Esa tarde, los tres nos sentamos en la mesa de la cocina de Curtis y escuchamos la grabación en su computadora portátil con el volumen alto. La mayor parte era sobre términos de proveedores profesionales, cadenas de aprobación, el andamiaje mundano de un día de trabajo. Pero luego Renaa dirigió la conversación con un comentario casual sobre lo estresante que debía ser hacer malabarismos con todo. Y la voz de Jolene cambió, se relajó, confiada, la forma en que la gente habla cuando cree que está entre aliados. Honestamente, lo más difícil es la espera, dijo Jolene en la grabación, con voz clara y sin prisas. Todo está casi en su lugar. El nombre de Dorian está en la propiedad de Cleveland. El seguro está arreglado. Y una vez que tengamos la situación fiscal finalizada, no quedará nada que desenredar. La voz de Renaa era cuidadosamente neutral, y Dorian no sabe nada de eso. Una pausa. Luego Jolene, casi a la ligera: Dorian confía en todo lo que le entrego. Llevo 19 años entregándole cosas. Nunca se ha fijado 2 veces. Me senté a esa mesa y escuché a mi esposa describirme como un cerrojo que había aprendido a forzar sin esfuerzo. Curtis tenía los brazos cruzados y la mandíbula tensa. No dijo una palabra hasta que terminó la grabación. Luego se acercó y cerró el portátil. Eso es suficiente, dijo en voz baja. A la mañana siguiente, conduje hasta nuestro banco, no la sucursal que normalmente usábamos, sino la sede principal del centro, y me senté frente a un especialista en fraudes llamado Gerald Holt, que tenía el trato cuidadoso de un hombre que había escuchado muchas cosas difíciles y había aprendido a no mostrarlo. Le expuse la documentación en el orden en que Curtis y yo la habíamos organizado: la solicitud de hipoteca falsificada, la enmienda de seguro no autorizada, la declaración de impuestos fraudulenta y una transcripción impresa de la parte relevante de la grabación con una referencia de tiempo. Gerald revisó todo sin interrumpir. Cuando terminó, se quitó las gafas y las puso sobre el escritorio. Señor Brewster, dijo, hay 2 transferencias que necesito marcarle de inmediato. Giró su monitor hacia mí. La primera es una transferencia de $4,200 que se liquidó hace 3 semanas desde sus ahorros conjuntos a una cuenta externa. La segunda es una transferencia pendiente iniciada ayer de $22,000 desde su línea de crédito hipotecaria conjunta. Esta aún no se ha liquidado. $22,000. Miré la pantalla y mantuve mi respiración regular. ¿Cuánto tiempo tengo para detener la transferencia pendiente?, pregunté. Gerald tomó su teléfono. Voy a hacer esa llamada ahora mismo. ¿Lo hizo? La transferencia fue marcada, luego congelada en espera de investigación. Gerald me aseguró que no se liquidaría mientras la revisión de fraude estuviera abierta. También impuso una retención en cualquier transacción futura de ambas cuentas que no requiriera verificación en persona con identificación válida. Le di la mano al salir, caminé bajo la luz del mediodía, me quedé en la acera un momento con las manos en los bolsillos. $22,000 perdidos en un día si hubiera llegado 2 horas más tarde. Le envié un mensaje de texto a Curtis. Transferencia detenida. El banco está abriendo una investigación por fraude. Su respuesta llegó en 30 segundos. Bien. Ahora lo dejamos respirar y preparamos el siguiente movimiento. El siguiente paso fue la firma. Renaa organizó la reunión con el director regional de la firma a través del sistema de programación estándar. Sin banderas, sin irregularidades. Solicitó una revisión de rendimiento y cumplimiento bajo el pretexto de un proceso de auditoría interna que la firma realizaba anualmente. Jolene recibió la invitación del calendario como todos los demás. La confirmó sin pensarlo 2 veces, lo que me dijo que todavía creía que era invisible. No lo era. La reunión estaba programada para el jueves por la tarde. Curtis y yo pasamos los 2 días anteriores asegurándonos de que la carpeta roja que Renee iba a entregar al director estuviera sellada. Imprimimos todo,
Los informes de gastos con recibos de hotel de doble huésped, los reembolsos de viaje vinculados a códigos de proyecto inactivos, los hilos de correo electrónico entre Jolene y Fontaine que René había extraído de la unidad compartida. Y la conexión documentada entre la LLC actual de Fontaine y 2 casos de fraude anteriores en otros estados. Agregamos un elemento más la noche anterior. Una página de resumen que Paulsen había redactado explicando cómo la compañía de Fontaine aparecía en la lista de contactos de proveedores de la firma bajo un nombre que no coincidía con su historial de licencias. En algún momento de los últimos 8 meses, había intentado ofrecer servicios de consultoría a la firma de Jolene utilizando un alias comercial. Jolene no había revelado su relación con el proveedor. Eso solo era un conflicto de intereses que justificaba el despido según el propio código de conducta de la firma. René entró a esa reunión con una carpeta bajo el brazo y salió 41 minutos después. Me envió 2 palabras, ella sabe. Jolene me llamó 7 veces esa tarde. Vi el teléfono iluminarse en el asiento del pasajero de mi camioneta y no lo toqué. Envió 2 correos electrónicos. Leí los asuntos, tenemos que hablar Is por favor, Dorian, y cerré la aplicación. Esa noche, por razones que todavía no entiendo completamente, necesitaba volver a la casa. No para confrontarla, no para recuperar nada crítico. Creo que necesitaba pararme en el lugar donde todo comenzó y confirmar que todavía estaba de pie. Fui a las 11:30. Su coche estaba en la entrada. La luz del porche estaba apagada. Usé mi llave en la puerta lateral, la misma puerta por la que había entrado la tarde en que la escuché en la cocina. Me moví en silencio por el cuarto de barro y por el pasillo. Ella estaba en la cocina, de pie en el mostrador con un vaso de agua en la mano, todavía vestida como si no hubiera podido irse a la cama. Me oyó y se giró. Nos miramos el uno al otro a través de la cocina. No había ninguna versión de Jolene que hubiera visto que se pareciera a esto. Ni enfadada, ni desafiante, ni siquiera atrapada. Parecía pequeña, como si algo se hubiera quitado de detrás de sus ojos, y lo que quedaba era solo el contorno de la mujer con la que me había casado. Abrió la boca una vez, luego la cerró. Yo tampoco hablé. Caminé hasta el armario del pasillo, saqué la caja ignífuga que guardábamos en el estante superior, certificado de nacimiento, antiguas declaraciones de impuestos, la escritura original de la casa, nuestro certificado de matrimonio. La metí bajo el brazo y regresé por la cocina hacia la puerta lateral. Ella encontró su voz cuando yo estaba casi a su lado. Dorian, su voz apenas era un susurro. ¿Puedo explicar? Me detuve, me giré y la miré una vez más. No, realmente no puedes. Luego salí, cerré la puerta detrás de mí sin hacer ruido. De la misma manera que me había ido la primera vez, el día que la escuché decir que yo no significaba nada. Excepto que esta vez, no me iba porque estaba roto. Me iba porque había terminado. Regresé a casa de Curtis, me senté en la entrada oscura por un minuto. Bruno estaba en el asiento trasero, con la cabeza apoyada en el reposabrazos, observándome con la atención paciente que los perros aplican a cosas que no entienden pero que aceptan de todos modos. Estiré la mano hacia atrás y le puse una mano en el costado. Última vez, le dije. Él movió la cola una vez contra el asiento y cerró los ojos. 8 días antes de la fecha programada para el cierre de la propiedad de Cleveland, hice la llamada. Había obtenido el nombre del agente de bienes raíces del documento de preaprobación de la hipoteca, una mujer llamada Carla Endris de una oficina de bienes raíces de tamaño mediano en los suburbios de Cleveland. Llamé desde mi teléfono celular, me identifiqué completamente y le dije claramente que nunca había acordado comprar la propiedad en cuestión, que nunca la había conocido a ella ni a nadie de su oficina, y que la inclusión de mi información personal, mis documentos de ingresos, mi historial de crédito y lo que parecía ser un facsímil digital de mi firma se había hecho sin mi conocimiento ni consentimiento, y que actualmente era objeto de una investigación activa por fraude con mi banco y las fuerzas del orden locales. Ella se quedó en silencio por un largo momento. Señor Brewster, dijo con cuidado. Yo tenía la impresión de que ambas partes habían revisado y aprobado toda la documentación. Entiendo lo que le dijeron, respondí, le estoy diciendo lo que es verdad. Le sugiero que hable con su corredor y su asesor legal antes de que esto avance más. Ella confirmó que el expediente sería puesto en espera inmediata pendiente de revisión.
El cierre fue suspendido. Me senté en mi camioneta fuera de una cafetería en el lado este de Columbus y dejé que la noticia se asentara. Curtis estaba en el asiento del pasajero. Mientras yo bajaba el teléfono, él exhaló lentamente por la nariz. La forma en que lo hace cuando algo difícil sale bien. Hecho, dije. Hecho, estuvo de acuerdo. Pero Fontaine no había terminado. Esa misma tarde, Paulsen nos envió una notificación de que Fontaine había registrado una nueva LLC en Pensilvania, una tercera entidad. Se movía rápido, probablemente anticipando que la operación de Ohio estaba a punto de colapsar. Curtis reenvió la información al investigador de fraude del Departamento de Policía de Columbus con quien habíamos estado trabajando desde que presentamos el informe de robo de identidad 10 días antes. El detective Ray Carver había estado construyendo el caso metódicamente, y el nuevo registro de Fontaine era exactamente el tipo de patrón escalonado que había estado esperando. 2 días después, Carver me llamó directamente. Hemos estado en contacto con las autoridades de Tennessee, dijo. Los acuerdos civiles anteriores de Fontaine tenían registros sellados, pero el patrón que nos has dado ha sido suficiente para reabrir la investigación. El registro de la LLC en Pensilvania ahora es parte de una investigación multiestatal activa. Hizo una pausa. A tu esposa se le ha notificado que puede ser llamada a declarar. Le di las gracias y colgué. Esa noche, Jolene volvió a llamar. Esta vez contesté, no porque quisiera, sino porque necesitaba que ella entendiera que la ventana en la que había estado confiando se había cerrado. Dorian, su voz era tensa, controlada, como si estuviera sujetando algo con ambas manos. Necesitamos sentarnos y hablar de esto racionalmente. Ya hemos pasado la etapa de hablar, Jolene, respondí. Tu nombre está asociado a una investigación por fraude. Una investigación multiestatal. Lo que sea que necesites decir, díselo al detective asignado al caso o a tu abogado. Esto no es lo que parece, empezó ella. Parece exactamente lo que es, la corté, mi voz firme. Falsificaste mi firma en una solicitud de hipoteca. Cambiaste al beneficiario de mi póliza de seguro de vida a la LLC de Fontaine sin mi consentimiento. Presentaste una declaración de impuestos fraudulenta bajo mi número de seguridad social. Y sacaste $22,000 de nuestra cuenta conjunta. Eso no es un malentendido. Jolene. Eso es una decisión. Varias de ellas. Silencio en la línea. Solicitaré el divorcio el lunes, añadí. Recibirás noticias de mi abogado. Terminé la llamada antes de que ella pudiera responder. Curtis estaba de pie en el umbral de la cocina. Había oído cada palabra. No dijo nada por un momento. Luego se acercó y rellenó mi café sin que se lo pidiera. Eso fue suficiente. El divorcio se finalizó 9 meses después. El abogado de Jolene intentó 3 enfoques diferentes. El primero fue un argumento de que la actividad financiera había sido un acuerdo mutuo que yo había aprobado tácitamente, lo cual se derrumbó en el momento en que Curtis presentó los hallazgos de la revisión de fraude del banco y la grabación que Renee había hecho. El segundo fue un argumento sobre mi indisponibilidad emocional que se derrumbó cuando Lloyd Morgan presentó su relato escrito de las visitas de Fontaine a la casa, fechado y firmado con la precisión de un hombre que había pasado 3 décadas prestando atención. El tercero fue una oferta de acuerdo negociado que me pedía que retirara las referencias de fraude a cambio de una división limpia de los bienes matrimoniales. Me negué. El tribunal me otorgó la propiedad total de la casa de Westerville, la recuperación de los $4,200 que se habían liquidado antes del bloqueo bancario, y una sentencia contra Jolene por los honorarios legales asociados con las presentaciones fraudulentas. Ella dejó el matrimonio con sus pertenencias personales, su coche y un acuerdo de cooperación pendiente con el Departamento de Policía de Columbus que su abogado había negociado para mantenerla fuera de un proceso penal, siempre que cooperara plenamente con el caso contra Fontaine. Ella cooperó. Dylan Fontaine fue acusado de 8 cargos en 3 estados, Ohio, Tennessee y Pensilvania. La investigación multiestatal que Carver había construido utilizando nuestra documentación como base terminó con Fontaine bajo custodia antes de que la LLC de Pensilvania hubiera procesado su primera transacción. Sus acuerdos civiles anteriores fueron desprecintados como parte de los procedimientos de acusación. Se identificaron a otras 2 mujeres de esquemas anteriores.
Ninguna de ellas sabía que la otra existía. René Stokes fue discretamente ascendida dentro de la firma 4 meses después de que se cerrara la investigación. Nunca pidió reconocimiento y yo nunca lo ofrecí públicamente, pero le envié una carta, una de verdad, manuscrita, de 2 páginas. Le dije lo que había significado su decisión. Ella respondió con una tarjeta que simplemente decía, él no se lo hará a nadie más ahora. Eso es lo que importa. Lloyd Morgan todavía cuida sus rosales. Todavía saludo desde la entrada cuando paso, lo cual hago menos a menudo ahora que vendí la casa de Westerville 8 meses después del divorcio y compré un lugar más pequeño con un buen garaje en las afueras de la ciudad. El tipo de lugar donde un hombre puede trabajar un sábado por la mañana sin rendir cuentas a nadie. Bruno se ha adaptado al nuevo patio con el entusiasmo de un perro que nunca en su vida ha guardado rencor. Todavía me dedico a la climatización comercial, todavía me levanto temprano, todavía vuelvo a casa al final del día y siento la satisfacción particular de un hombre que hace un trabajo honesto con sus manos. No es una vida dramática. Pero es mía, sin gravámenes y sin falsificaciones, cada centímetro cuadrado. Curtis vino para el 4 de julio. Nos sentamos en el porche trasero con bebidas frías y vimos a Bruno perseguir luciérnagas por la hierba, algo que nunca ha atrapado y nunca dejará de intentar. En algún momento, Curtis me miró y dijo, «¿Estás bien, hermano?» Pensé en la habitación del motel en la Ruta 62. En las toallas de papel en el suelo de la cocina en las que había pensado durante semanas después de la grabación, en el cable congelado, en la noche en que regresé a esa casa por última vez y me fui sin decir una palabra. «Sí», le dije. «Estoy bien». Y la cosa era que lo estaba. No como algo que decir, no como una demostración de recuperación, sino como una descripción simple y precisa del hombre sentado en esa silla esa tarde, viendo a su perro perseguir algo que nunca atraparía en un patio que era completamente suyo. Algunos hombres se desmoronan cuando el suelo cede bajo sus pies. Lo entiendo. No hay vergüenza en eso. Pero siempre he sido mejor encontrando el muro de carga. Lo localizas, lo refuerzas y construyes a partir de ahí. Yo encontré el mío. Y construí a partir de ahí. Este hombre nunca se perdió a sí mismo. No gritó. No suplicó. Simplemente se calló y se puso a trabajar. Eso es lo que parece la verdadera fuerza. Gracias por escuchar y nos vemos en el próximo.